es una metodología para realizar aplicaciones web utilizando como backend Laravel y como frontend Vue. El primer paso es tener una idea, ¿no?, de alguna funcionalidad o aplicación. En este caso la idea es sobre, en forma de demostración, es sobre una institución educativa donde hay profesores, estudiantes, notas. Entonces el siguiente paso sería establecer o diseñar una base de datos al respecto. Entonces nuestra base de ejemplo sería esta, donde de manera general tenemos alumnos, materias, docentes, notas, etc. Luego aplicamos un generador de código diseñado, el cual puede ser modificado, mejorado, actualizado, etc. Este generador de código se divide en dos aspectos, el backend y el frontend. En el backend y el frontend, en ambos utilizamos la arquitectura hexagonal, orientada específicamente para cada aspecto, ¿no? En el backend utilizamos la arquitectura hexagonal con Laravel. Bien, entonces si ejecutamos nuestro generador de código con Laravel, sería algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se me ejecuta? Se me ejecuta varias capas, ¿no? O las diferentes capas de la arquitectura hexagonal, como son modelos, entidades, data, logic, util, controllers, routers, entre los más usados, ¿no? Y además aspectos como migrate, seeder o factories, ¿no? En cada uno de estos estamos agrupando por módulos o paquetes, que en este caso se divide en tres: estructura, financiero y proceso, ¿no? En cada uno de estas capas, por decirlo, o carpetas en la arquitectura hexagonal. Cada una de estas carpetas, por ejemplo, modelos, luego de dividirlos por módulos o paquetes, tenemos las tablas en los diferentes paquetes. Entonces tenemos las tablas en el módulo estructura, en el financiero y en el proceso, ¿no? Estructura tenemos como alumno, docente, materia; financiero como contrato, sueldo, pensión; y el proceso como matrícula y nota. Entonces estas tablas en sus respectivos esquemas o módulos. Y por ejemplo aquí tenemos models. Entonces aquí nos reflejamos en nuestra carpeta domain, model, y tenemos mi modelo de tipo alumno en este ejemplo, y tendríamos mi código generado, ¿no? Lo mismo aplicamos para las demás capas, ¿no? Tenemos, yo que sé, data, financiero, digamos pensión, sería infraestructura, data. Tendríamos primero mi interfase, mi contrato, y luego mi implementación. ¿Sí? En este caso aquí tendríamos mis diferentes funciones del modelo para extraer los datos de base de datos. Con esta misma idea, entonces tenemos las diferentes capas, ¿no? Controllers, routers, etc. Entonces este código generado se lo actualiza, ¿no?, en el código respectivo, que en este caso tenemos mi Laravel. ¿Sí? Código que simplemente es, utilizando el framework Laravel, ubico este código generado en mi carpeta app.lib y en mis carpetas respectivas, ¿no? Entonces aquí el código generado ya estaría copiado y actualizado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una visión más general, consolidada del código generado en mi framework Laravel con la arquitectura hexagonal. Por ejemplo, en alumno, entonces en el alumno tengo las diferentes capas de la arquitectura hexagonal: application, domain, infraestructura. Entonces en domain, por ejemplo, tengo el entity, que representaría la tabla en mi base de datos; el model, que sería mi clase respectiva para interactuar con mi base de datos, en este caso de mi tabla alumno. Y lo mismo con las diferentes capas, ¿no? Tenemos el logic, tenemos la interfaz, el servicio o logic, que sabe llamarse. Tenemos la infraestructura, que tenemos mi data, entonces igual la interfaz,
mis funciones con base de datos para extraer los datos o actualizar, y finalmente el controlador dentro de la infraestructura en arquitectura hexagonal. Este controlador le llamaría por lo tanto a mi logic, y logic llamaría a data, ¿no? Y finalmente de forma general el router, ¿no? Que aquí estaría configurando mi API. Esto como resumen lo que me generaría es mi backend en Laravel con código generado con arquitectura hexagonal por cada uno de los módulos, y se aplica por cada una de las tablas. Entonces con esto me permitiría realizar tener una estructura en alguna aplicación diseñada y adelantar una buena parte del código, ¿no? Tener una base para realizar la aplicación, teniendo como resultado un API, un backend con un API, en este caso el Laravel. Bueno, esto en el caso del backend. Pues tenemos acá, este sería mi backend con las carpetas de código hexagonal que lo mostré. El siguiente paso sería frontend, ¿no? Que la idea sería exactamente la misma, que partiríamos de un código generado, en este caso es Vue, ¿sí? Puedo borrar el código, se genera, y de la misma forma, ¿no? Tengo las diferentes capas frontend con Vue.js, diferentes capas de mi arquitectura hexagonal para frontend. Entonces de la misma forma se divide en módulos o paquetes cada una de estas capas, y cada una de estas capas tendría sus respectivas tablas de igual manera y sus respectivas carpetas de arquitectura hexagonal con sus diferentes archivos. Entonces, por ejemplo, aquí en los archivos principales esto tendría mi view principal, que vendría compuesto por componentes, ¿no? Los principales sería buscar, tabla y formulario. Entonces estos componentes estarían ubicados aquí: view components, estructura, alumno, application, component. Entonces alumno, buscar, formulario y table. Entonces todo este código se genera. De igual forma se puede regenerar, actualizar, modificar las veces que sean necesarias, y así tener adelantado una base de código para la realización de alguna aplicación. De igual forma esto se copiaría en mi proyecto Vue, ¿no? Que en este caso tendríamos mi código Vue en src, y tengo mis paquetes. Aquí tendría yo una visión general, el código generado lo copio acá, teniendo ya mi visión general de mi proyecto dividido en paquetes o módulos, como aquí lo vemos. Cada uno de estos tiene sus respectivos tablas, y cada una de estas tablas representaría mi arquitectura hexagonal. Entonces lo más básico sería el domain, el entity, que representaría mis datos, mi tabla. Tendría mi infraestructura data, que sería el fetch, ¿no? Cuando yo accedo a mi API, tanto para traer datos como para guardar datos, ¿sí? Y lo más importante sería mi view, la parte visual, la que tendría mi view principal, que está compuesto por 3 componentes principales en este caso, y mis componentes, ¿no? De buscar, formulario y tabla. Bien, entonces tendríamos mi backend en Laravel. Bueno, y partiríamos de una base de datos, ¿no? En este caso MariaDB. El backend entonces tendría su propio contenedor Laravel. Entonces aquí descargo mi PHP, mis librerías, mis configuraciones, mi código, y expondría mi puerto. En Vue tendría su frontend.
Entonces tendría su contenedor, su propio node, sus componentes que requiere, su código, su configuración y su respectivo puerto, para finalmente arrancarlo estos servicios, que sería mi base de datos MariaDB, mi backend con Laravel y mi frontend con Vue. Entonces tendríamos como resultado una aplicación base, ¿no?, de mis tablas, que básicamente lo que tendría es traer datos y de una forma rápida actualizar los mismos, ¿no? Todo esto con código generado. A partir de esto sería de tener las bases como para seguir implementando o desarrollando las diferentes pantallas o lógica básica, ¿no? Pero ya tendríamos una base de configuración, backend, frontend, en base a un código automatizado o generado a partir, todo esto funciona a partir de un diseño de base de datos, en este caso con Laravel y Vue, ¿sí? Entonces mi resultado sería algo así.